Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante, como son los indicadores en la gestión pública. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues bien, iniciaremos mencionando primero qué es un indicador, ¿no? Y de hecho, cuál es la importancia que tiene como tal, ¿no? Dentro de las actividades pues, que realizan las empresas. Un KPI es una unidad métrica que mide pues aquel rendimiento, ¿no? De una determinada actividad o de un determinado proceso en concreto. El objetivo justamente es servir de referencia a la hora de poder evaluar el proceso o actividad en función al objetivo que se quiere alcanzar. Y como bien sabemos, ¿no? Las mediciones forman parte justamente de las actividades que se realizan dentro de cualquier organización. En la medida pues que midamos, ¿no? La evolución, de repente la mejora, ¿no? De un determinado proceso, vamos a evidenciar qué es lo que hace falta, ¿no? O en todo caso, si ya hay algo pues que se está desarrollando bien, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Pues bien, los indicadores, conocidos también como KPIs, aportan información que muestra cómo evoluciona la variable que mide, ¿no? Y es que justamente al momento de elaborar un KPI, estos van de hecho anexados a los objetivos que se quieren lograr. Pues bien, tenemos, ¿no? Que los indicadores pues, de gestión, ¿no? Eh, son conocidos justamente aquellos datos que reflejan cuáles fueron, ¿no? Las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. Y es que debemos tener en cuenta que aquellos indicadores, de hecho, nos proveen información que es importante, sobre todo si lo relacionamos con ámbitos pues históricos, ¿no? Comparativos, ¿no? Si bien es cierto, quiero realizar una medición, esto tengo que contrastarlo, ¿no? O en su defecto, pues, poder medirlo con aquellos datos que ya vengo obteniendo de esa variable, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia recién, pues, inició, ¿no? No había contra qué, pues, contrastarlo, ¿no? No había contra qué compararlo, pues dichos datos recién se estaban formando, ¿no? De hecho, ¿no? Europa, por ejemplo, fueron uno de los primeros continentes en brindar información sobre el nivel, pues, de fallecimientos, aquella tasa, pues, de mortalidad, de contagios, ¿no? Pero no se tenía data previa. En cambio, justamente cuando se quiere hacer una medición de variables, de indicadores en las empresas, ya las empresas, salvo que sea obviamente nueva, cuentan con una data histórica con la cual pues, se puede hacer una determinada comparación, ¿no? Un indicador de gestión permite determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos, ¿no? No debemos olvidar que los objetivos forman parte de la relación con los indicadores, ¿no? ¿Cómo es que yo sé si estoy logrando o no estoy logrando? Justamente porque veo si los objetivos se están cumpliendo o no. Pues bien, y de hecho, dentro del ámbito de la gestión pública hay algo que es vital. ¿Para qué mido dentro de la gestión pública? Justamente para la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo si evidenciamos la cantidad, pues, de procesos, de actividades, el involucramiento también de los recursos de un país, ¿no? Entonces, los indicadores en la gestión pública nos dan luces de cómo van determinados avances. A ello hay que sumarle pues el hecho de que dependiendo del sector, ¿no? De los ministerios, por ejemplo, es que estos proveen pues información que es claramente relevante, ¿no? Ahora, la toma de decisiones, de hecho, tiene una clara relación con los indicadores, ¿no? Lo evidenciamos, por ejemplo, y seguimos con este ejemplo tan claro de la pandemia, ¿no? Que se sigue cambiando, ¿no? El tema pues de la cuarentena, van a regresar Lima y Callao, ¿no? A una cuarentena pues un poquito más rígida, para no permitir las salidas, por ejemplo, los domingos, ¿no? ¿Y esto por qué se da? ¿No? Porque de hecho se evalúa, se evidencia que los contagios pues siguen aumentando, ¿no? Entonces, esta información propia justamente de estos indicadores
nos proveen las herramientas para aquella toma de decisiones que obviamente tendría que ser pues acertada, ¿no? Pues bien, la toma de decisiones es el proceso mediante el cual pues se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver pues diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos, ¿no? A nivel laboral, familiar, personal, sentimental, empresarial, etcétera, ¿no? Para esto se hace uso de diversas pues metodologías, ¿no? Cuantitativas, y de hecho, la piedra pues angular del éxito de una compañía consiste justamente en aquella calidad de la toma de decisiones, ¿no? De las decisiones que se tome en base justamente al equipo de trabajo o a un determinado equipo directivo, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, de hecho, va muy ligada a estos indicadores, porque en base a la información que me provea es que yo voy a decidir, ¿no? Una determinada estrategia o no. ¿No? Entonces, ¿cómo es que llegamos a la conclusión, por ejemplo, que tenemos que retornar a que nadie salga los domingos, ¿no? Porque de hecho hay indicadores que nos brindan información y nos dan luces de que de repente los domingos pues se han convertido en los días donde más contagios se evidencian, ¿no? Pero de hecho hay una data, ¿no? Que nos lleva pues a analizar, ¿no? Y a tomar ese tipo de decisiones. Bien, los indicadores son muy útiles en el proceso de la toma de decisiones cuando se cuenta con datos que de hecho tienen que ser pues pertinentes, ¿no? Y se dispone de tiempo suficiente para realizar pues los análisis. Los datos por sí mismos no permiten pues una base confiable para tomar decisiones. Deben ser organizados, agrupados de una manera apropiada, ¿no? Para ser justamente analizados. Pero cabe resaltar que dentro de la gestión pública estos indicadores, ¿no? Tienen que guardar justamente coherencia, pero también concordancia con la realidad, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se involucra, ¿no? A la dirección o al direccionamiento de un país, al uso de recursos, ¿no? De toda una nación, de hecho, la toma de decisiones tiene que hilar pues más fino, ¿no? Y los indicadores justamente nos dan, ¿no? Ese nivel de proporción. Ahora, vemos, por ejemplo, indicadores hoy en día que se ve muchísimo de los niveles de delincuencia, ¿no? Se empiezan a hacer pues el análisis, ¿no? De los lugares pues más calientes, ¿no? Que tienen más zonas rojas, por ejemplo, donde se cometen de repente altas tasas pues de delincuencia, ¿no? Por ejemplo, otros indicadores que maneja la gestión pública es justamente y han tenido mucha relevancia en este último tiempo, es lo que va ligado al MEF, ¿no? Porque de hecho, pues, el Ministerio de Economía y Finanzas es el que finalmente desembolsa, pues, el dinero para todos esos bonos que vemos, ¿no? Para la adquisición, pues, de oxígeno, ¿no? Instrumental médico, que hoy de hecho es tan requerido, ¿no? Entonces, por eso se habla en algunas oportunidades de qué tanto, pues, tenemos en la caja fiscal, ¿sí? En realidad se ha tenido pues que echar mano de dinero que supuestamente pues estaba allí para emergencias como las que estamos pasando, ¿no? Pero bien, entonces, cada ministerio, cada cartera, de hecho maneja sus indicadores propios, ¿no? Que les sirve pues a determinado justamente sector, ¿no? Estos indicadores que, por ejemplo, maneja el MEF no son necesariamente los que maneja pues salud, no es necesariamente los que maneja educación, ¿no? De hecho, uno de los indicadores que más se vienen evaluando es justamente el sector educación, ¿no? Justamente por la información, ¿no? Que evidencia pues la deserción escolar hoy en día, ¿no? Y no solamente la escolar, por ejemplo, también la universitaria. Muchos estudiantes universitarios, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de unos 150.000 habían abandonado la universidad, más de 300.000 alumnos, ¿no? En época escolar también habían abandonado el colegio, ¿no? Y de hecho esos indicadores, esa información, ¿no? Nos da luces de aquellas estrategias que se deben abordar, ¿no? Porque si seguimos bajo esa misma situación, pues obviamente vamos a entrar en una situación pues aún más compleja, ¿no? Bien,
¿Qué es lo que permiten estos indicadores? De hecho, medir el desempeño y medir también el resultado, ¿no? En la medición de desempeño se observa el comportamiento en tiempo real, ¿no?, de un determinado proceso o una actividad, con el fin, pues, de poder controlarla, corregirla, ¿no?, si no cumple con unos parámetros definidos previamente. Por otro lado, también tenemos que mide el resultado, ¿no? Se obtiene, pues, el dato final de un comportamiento, de un proceso o actividad, ¿no?, una vez que estos concluyen. Y es que, por ejemplo, hay mediciones que de hecho se vienen aún elaborando, se vienen aún haciendo. Por ejemplo, tenemos esta medición en términos de salud que ya tiene y ya cuenta con esta data histórica con la cual, pues, se puede hacer una especie de comparación, pero sigue otorgando información que es relevante, por ejemplo, en los niveles o los índices de fallecidos, ¿no? Y se sigue contrastando, por ejemplo, con el año pasado, ¿no? Y de hecho, de ahí justamente es que se saca si es que hay aumento o no, ¿no?, de fallecimientos por este tema del COVID, ¿no? O es en su defecto por otras causas de repente ajenas al COVID, ¿no? Otro de los indicadores que de hecho hoy evidencian y nos da luces de los resultados obtenidos es justamente educación. Hoy por hoy, ¿no?, las carteras dentro de la gestión pública que son claramente más visibles es, pues, educación, salud, ¿no?, y el MEF, obviamente, ¿no?, que es el que tiene que desembolsar, pues, el dinero. Ahora bien, de hecho, ¿no?, para llegar, pues, a este tipo de información, a este tipo de evaluaciones, comparaciones, hay herramientas, ¿no?, que nos proveen, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, pues, laboral, ¿no?, una de las tan usadas o más usadas es justamente el balance scorecard, ¿no?, o aquel cuadro de mando integral, que es, pues, una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos claves con desempeño y resultados a través, pues, de áreas que son críticas, ¿no?, para las organizaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, desde el ámbito, pues, financiero o el desempeño financiero, aquel conocimiento, pues, del cliente, ¿no?, los procesos internos del negocio y el aprendizaje y crecimiento, ¿no? De hecho, ¿no?, este nivel de perspectivas, ¿no?, o estas 4 áreas críticas, ¿no?, tienen que ver, ¿no?, con las instituciones, ¿no?, a cualquier nivel. Se evidencia justamente en dónde estamos, pero también a dónde queremos llegar, ¿no? Para ello es importante soportar justamente ese balance scorecard con aquella visión, aquella estrategia planteada desde el inicio, ¿no?, de lo que quiere lograr la empresa. Pues bien, tenemos allí brevemente, ¿no?, un cuadro y hacemos, pues, referencia en cuanto a la perspectiva, por ejemplo, financiera, ¿no? Las metas versus aquellos indicadores que nos darían luces, ¿no?, para evidenciar en realidad cómo estamos, ¿no? En la gestión pública no es distinto, ¿no? De hecho, se manejan muchos indicadores dependiendo, pues, de las áreas, dependiendo de la naturaleza, de las carteras, del sector, ¿no? Y vemos, dentro de la perspectiva, pues, financiera, tenemos cómo nos vemos ante los accionistas, ¿no? Por otro lado, tenemos también la perspectiva, pues, interna del negocio, en qué debemos ser los mejores. Tenemos también aquella perspectiva de innovación y aprendizaje que hoy está calando mucho, no solamente en la parte privada, sino también en la parte, pues, pública, ¿no? Vemos cómo se viene gestionando esta especie, pues, de incubadoras que está permitiendo que muchos emprendimientos crezcan, ¿no?, surjan. Pues bien, y aquí nos haríamos, pues, la interrogante, ¿no? ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? Y desde la perspectiva del cliente, cómo nos ven, pues, los clientes, ¿no? Bien. La organización enfocada a la estrategia. Las organizaciones exitosas implementan un proceso para gestionar, pues, su estrategia en torno a 5 principios que de hecho son claves, ¿no? Movilizar, pues, el cambio a través del liderazgo ejecutivo, ¿no? Hacer de la estrategia un proceso continuo,
motivar a la gente para hacer que la estrategia sea trabajo de todos, ¿no? Alinear la organización a la estrategia para crear pues sinergias y traducir la estrategia a términos operativos. Y de hecho esto tiene que ver mucho con la gestión pública. Muchas veces vemos que algunas áreas, algunos sectores, algunas carteras incluso trabajan de manera aislada, ¿no? Trabajan de manera fraccionada. Eso es, por ejemplo, lo que se quiere hacer a nivel salud, ¿no? Habrán visto ustedes que hoy se busca unificar, ¿no? Aquella base de datos, ¿no? De todas las personas pues, que viven en el país para que tengan acceso a un seguro universal, ¿no? Y es que siempre hemos visto, ¿no? Si alguien es, por ejemplo, del MINSA, ¿no? Tiene pues tratamiento en otros hospitales, ¿no? Si alguien es de salud, se trata también en otro ambiente, en otro lugar, ¿no? Entonces, esto se evidenció mucho, por ejemplo, cuando recién inició la pandemia, ¿no? Porque determinados hospitales no querían atender, pues, a los pacientes, ¿no? Y se olvidaban del principio que es básico, ¿no? En la gestión pública y en todo lugar donde tiene, pues, que prevalecer por encima de todo la vida, ¿no? Salvarle la vida a la persona. Pero ponían, pues, esta barrera porque supuestamente no le correspondía atención en un determinado lugar. Entonces, al evidenciar justamente de hecho, este fraccionamiento, ¿no? Este aislamiento entre diversas entidades que deberían pues, de funcionar, ¿no? Como eslabones, como cadenas, ¿no? Es que se plantea justamente, ¿no? Que haya una sola base de datos, ¿no? Donde se registre pues todos los asegurados y que estos no mantengan pues distinción ninguna, ¿no? Pues bien, ¿para qué se utiliza? Clarifica la estrategia y consigue pues el consenso, comunica también la estrategia a la organización, busca alinear los objetivos personales y departamentales, ¿no? Vincula aquellos objetivos estratégicos con los objetivos de largo plazo, identifica y alinea, ¿no? Las iniciativas estratégicas, realiza también revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas y se obtiene pues un feedback para aprender sobre la estrategia. Ahora bien, cuando se realizan las mediciones, no significa, ¿no? Que yo hoy en día de repente hago una medición y de aquí ya no la hago pues hasta dentro de 3, 4, 5 años, ¿no? Si nos damos cuenta, esta, este proceso, ¿no? Esta actividad de medición debería darse con la frecuencia que requiere el sector, el rubro o con la importancia que merece en todo caso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquellas mediciones que hacía el sector salud, ¿no? Por pandemia, se realizaban incluso de manera diaria, ¿no? Recordarán ustedes que se registraba, ¿no? En esta sala situacional y hasta el momento todavía se hace, ¿no? La cantidad de fallecidos, por ejemplo, de manera diaria. Es algo que hasta la fecha se mantiene, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca también determinar, ¿no? Aquella cantidad de contagios, cómo se está dando el comportamiento a nivel familia para que los contagios pues aumenten, o por qué es que sube el nivel de fallecimientos, ¿no? Entonces, en el sector salud, justamente en esta pandemia, no podemos pues darnos el lujo de repente de hacer pues mediciones mensuales, ni semanales, ni anuales, ¿no? Sino que más bien esto busca, ¿no? Tener de hecho información bastante exhaustiva, ¿no? Para poder pues contrarrestar y establecer estrategias que ayuden a bajar, ¿no? Estos niveles tanto de contagios como de fallecimientos. Entonces, de hecho hay carteras dentro de la gestión pública, ¿no? Que requieren pues una evaluación de manera constante, ¿no? En este caso, de manera diaria, ¿no? Probablemente en términos de educación, por ejemplo, las evaluaciones no sean tanto así, ¿no? Sean de repente mensuales, donde se evidencie cómo es el avance, ¿no? De los niños, por ejemplo, de manera mensual. De repente no necesitan tampoco una medición pues diaria, ¿no? ¿Qué es un mapa estratégico? Y de hecho tiene relación con los conceptos que venimos mencionando, ¿no? Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una organización.
Describe el proceso de creación de valor mediante una serie pues, de relaciones, de causa y efecto, entre los objetivos de las 4 perspectivas, ¿no? Del balance scorecard, que como ya lo habíamos mencionado, hace referencia justamente a la perspectiva financiera, de cliente, de procesos y aprendizaje y crecimiento, ¿no? Pues bien, ¿para qué sirve? Involucra al equipo ejecutivo dentro de la estrategia. Es una herramienta de comunicación muy poderosa para que los empleados pues conozcan las estrategias y puedan traducirla a acciones concretas que aporten al éxito de la organización, ¿no? Los cargos gerenciales podrán identificar rápidamente cuáles aspectos de aquella estrategia están siendo pues desarrollados de manera exitosa y cuáles deben ser más bien mejorados, ¿no? Se puede pues comprobar aquella validez de la hipótesis en la que está basando toda su planeación estratégica. Y es que muchas empresas a veces gestionan, ¿no? Toda pues estas herramientas para obtener una mejor visión o un panorama global, ¿no? Sobre la situación que se viene pues atravesando. Sin embargo, muchas de las organizaciones cometen el error de no involucrar, ¿no? A todos sus trabajadores, a todo el personal que forma parte justamente de un área o de la empresa, ¿no? Y el no involucrar, ¿no? A los trabajadores eh, también conlleva a que estos pues no generen un compromiso adecuado con la institución, ¿no? Muchas veces vemos pues en el sector público, de hecho, gente bastante comprometida, como gente que no, como gente que no te quiere atender, ¿no? Entonces es importante también hacerles saber, al igual que en el ámbito privado, cuánto contribuye su trabajo dentro de la gestión pública, sobre todo si asumimos pues que eh, la gestión pública pues tiene un relacionamiento bastante directo con la ciudadanía en general, ¿no? Ahora, tenemos también aquellos indicadores, ¿no? Que, por ejemplo, al inicio de pandemia, se empezaron a evidenciar con la entrega de canastas, recordarán ustedes, ¿no? Eh, de hecho, los indicadores estuvieron pues muy por sobre la mesa, ¿no? Porque nos permitían medir, nos permitían conocer, por ejemplo, el avance en las entregas de las canastas, ¿no? Y evidenciábamos que eh, más de un mes después solamente se habían hecho entrega pues del 30%, del 100%, ¿no? Entonces, obviamente y con una indignación justa decíamos por qué, ¿no? ¿Por qué se configura tanto la demora de entregar canastas que deberían pues estar hechas, ¿no? Otro indicador que se evidenció en las entregas de canasta en la gestión pública fue justamente la sobrevaloración, ¿no? De las mismas, de los productos justamente que se compraban para entregarles pues a las personas con menos recursos, ¿no? Eh, y de hecho, producto justamente de esta pandemia, hemos hecho uso de varios indicadores, ¿no? Para poder, pues, evaluar, comparar, ¿no? Y tener conocimiento, ¿no? Sobre los avances. Veíamos, por ejemplo, que el MEF había asignado a los gobiernos regionales, a las municipalidades, ¿no? Presupuestos adicionales, por ejemplo, ¿no? Los cuales después de varios meses de iniciada la pandemia, habían ejecutado un mínimo de porcentaje, ¿no? Cuando lo que se requería era pues que esos presupuestos asignados se ejecuten rápidamente implementando pues camas, ¿no? Comprando más oxígeno, instrumental médico. Sin embargo, habían pues regiones, ¿no? Donde se había pues ejecutado el 13%, el 20%, eh, y eran las regiones incluso más golpeadas, ¿no? Donde de hecho había más necesidad de que rápidamente se gaste el dinero, ¿no? Obviamente adquiriendo lo necesario, ¿no? Para ayudar en esta pandemia. Bien, como ya evidenciábamos, ¿no? Tenemos dentro de estas herramientas que se usan para hacer también las evaluaciones, ¿no? Las 4 perspectivas, ¿no? Desarrollo, procesos, cliente y finanzas. Desarrollo, bien sabemos que tiene como base aquel capital humano, ¿no? El más importante, dicho sea de paso, en cualquier tipo de institución, ¿no? Valga la redundancia, puede decirse que en institución pública o privada también.
Por otro lado, ¿no? Aquel capital humano, aquel capital de información y de organización, brinda soporte justamente a los procesos que se realizan dentro de cualquier entidad, ¿no? Entonces, eh, por eso es que justamente fue muy crítico, ¿no? Trasladar al ámbito remoto las operaciones que se venían haciendo desde la parte pues presencial, ¿no? Muchas de las empresas, incluidas las que realizan gestión pública, ¿no? Las del gobierno, tuvieron que trasladar justamente su trabajo a remoto, ¿no? Tenemos al menos lo último que se sabe, ¿no? Hasta este año, hasta el 31 de julio, ¿no? Es que el gobierno indicó que se podía pues seguir realizando el trabajo remoto, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el capital humano, la infraestructura, justamente, se configuraron como aquel soporte también en la gestión pública, ¿no? Para que se siga operando, ¿no? Al inicio fue un cierre total, pero finalmente no se podía seguir así tampoco por tantos meses, ¿no? Tenemos también aquella propuesta única de valor, ¿no? Basada en el cliente, justamente, ¿no? Lo que le estamos entregando, ¿no? A aquel usuario final. Y también aquellas estrategias de crecimiento, de productividad, ¿no? Que tienen configuración en la perspectiva financiera, ¿no? Y que finalmente pues buscan la rentabilidad. De hecho, eh, todo plan, toda estrategia puede tener pues determinadas barreras, ¿no? Para poder pues implementarse, sobre todo si es en la gestión pública que hay pues tanto goyerismo, ¿no? Que hay pues tanto, de repente tanta persona que ya se cree inamovible, ¿no? Y que de repente pues no quiere trabajar conforme debería de trabajar, ¿no? De hecho, hay barreras que son pues indispensables, ¿no? Tumbarlas, ¿no? Lidiar con ellas también. Como por ejemplo, ¿no? Sobre la visión, ¿no? Y eso es lo que también se manifestaba, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de salud, donde se pusieron, pues, recordarán ustedes, ¿no? A ver, o evidenciarse que las clínicas, por ejemplo, no querían atender, ¿no? A los pacientes, pese a que el gobierno quería negociar para que se les pudiera atender ahí, sobre todo por los respiradores artificiales, ¿no? Eh, y de hecho olvidaban, ¿no? El objetivo para el cual pues se crean, ¿no? Que es también contribuir a salvar vidas, ¿no? Entonces cuando dejamos de lado este tipo de visión, obviamente las estrategias no funcionan, ¿no? Pues bien, tenemos también a las personas, ¿no? Las personas que en muchos casos eran pues personas mayores, no querían lidiar mucho de repente con la posibilidad de tener pues que manejar tecnología, no les era cómodo, ¿no? Sin embargo, o era eso o simplemente pues que se dejara de trabajar, ¿no? Es así que después ya de más de un año de pandemia, muchas de estas personas hoy ya saben pues manejar, ¿no? De manera básica la tecnología, pero lo saben hacer. Pues bien, hablamos también de la gestión y de los recursos. Justamente para la evidencia de este tipo de información tenemos pues los tableros de control o también llamados los dashboards, ¿no? Que son en realidad representaciones gráficas, visuales de indicadores claves de negocio, ¿no? Donde los KPIs o indicadores claves, ¿no? Es un número pues cuyo valor está correlacionado con el nivel de cumplimiento de cierta intención o meta, ¿no? De hecho, estos dashboards los podemos evidenciar, por ejemplo, ¿no? En estas representaciones gráficas que se tiene por la pandemia, ¿no? Si ustedes buscan en Google, busquen dashboard de la pandemia y les va a salir, ¿no? Una pizarra bastante grande, ¿no? Con fondo negro y con esa especie de bolitas rojas, ¿no? Para evidenciar dónde es que la pandemia de repente ha tenido mayor impacto, mayor repercusión. Dicho sea de paso, este dashboard, ¿no? Se va actualizando de manera eh, diaria, ¿no? Y en tiempo real.
¿no? Es decir, si yo aperturo hoy el dashboard, voy a ver un determinado número de fallecidos, de contagios, pero si lo abro mañana, ¿no? La situación es totalmente otra, ¿no? Ahora, estos dashboards también proporcionan información importante porque no solamente están diseñados para aquellas personas que de hecho tienen una relación directa, ¿no? Con los indicadores, sino que de hecho cualquier persona puede acceder a ellos y entender lo que se dice allí, ¿no? Entonces no hablamos solamente de que estas herramientas son creadas para especialistas, sino que cualquier persona incluso que no sea conocedora del tema puede acceder a estas herramientas, ¿no? Y de hecho, pues entender aquella información que se visualiza. Pues bien, los tableros de control o dashboard permiten medir el estado actual de una serie de indicadores y evaluarlos frente a unos objetivos. De esta forma, facilitan la toma de decisiones y aumentan su precisión, minimizando la probabilidad de error. Y de repente, haciendo alusión a la realidad actual que se viene pues manejando, estos indicadores que también vienen siendo muy usados es justamente en la efectividad de la vacuna, ¿no? Habrán pues ustedes escuchado, ¿no? Sobre estos términos de efectividad. Y es que también se hacen estudios para ver pues cuál es el nivel de impacto, si realmente está teniendo la efectividad requerida, ¿no? Para contrarrestar pues el virus, ¿no? Bien. Brevemente vamos a ver nada más casos prácticos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, allí, como ya les evidenciaba, los indicadores, las variables, factores críticos de éxito y aquellas perspectivas que de hecho suman, ¿no? Entonces tenemos como indicadores, por ejemplo, en finanzas, aquel margen de utilidad bruta, ¿no? Tenemos también dentro de la perspectiva, pues, de clientes, aquel número de clientes, servicios brindados entre el número de servicios, ¿no? El tiempo promedio mensual compartido. Tenemos dentro de la perspectiva de procesos internos, ¿no? Aquellas recompensas, la productividad, ¿no? Cómo es que se han dado los servicios solicitados, los no atendidos, ¿no? Que de hecho pues son indicadores que nos llevan a evaluar las estrategias y las actividades que estamos realizando, ¿no? La disponibilidad de unidades, ¿no? Aquellas unidades y aquellas empresas que realizan, por ejemplo, transporte. Tiempo de entrenamiento, ausentismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los recursos humanos. Tenemos el cuadro de mando integral, un poco más delimitado acá, ¿no? Dentro de las 4 perspectivas, justamente, los objetivos que de hecho van en relación, pues, al indicador también, ¿no? Tenemos también acá el diagrama causa-efecto entre factores en base a las 4 perspectivas, ¿no? De las que ya veníamos pues mencionando. Y tenemos, ¿no? Este cuadro que de hecho es mucho más completo, ¿no? Nos da luces de las perspectivas, pero también de el objetivo, ¿no? Aquel indicador que se pretende pues medir, ¿no? La unidad de medida, en qué va a estar, ¿no? En este caso, pues la mayoría está en porcentajes, ¿no? El objetivo, la frecuencia de medición, ¿no? Y también vemos este establecimiento de semáforo, ¿no? Para poder ver, pues, dónde es que estamos, dónde nos encontramos, pero también a dónde queremos llegar. Y el responsable, ¿no? De dicha acción, de dicha evaluación. Pues bien, dentro, por ejemplo, de la perspectiva pues, financiera, el objetivo es el de garantizar la sostenibilidad del negocio, por ejemplo, ¿no? El indicador es el incremento del capital, ¿no? Entonces, si incrementa mi capital, obviamente voy a estar pues por el buen camino y si no, tendría que replantear muchas estrategias. Por otro lado, vemos aquella unidad de medida. ¿Qué cosa es lo que nos va a servir? ¿No? El porcentaje en este caso. El objetivo, ¿no? Es aumentar, ¿no? El 20%, ¿no? El incremento, justamente por eso hace relación al incremento de capital. Y la medición en este caso va a ser anual, ¿no? Ahora, también dentro de este semáforo que ya se mencionó, se indica, por ejemplo, que si aumenta realmente el 20%, se va a encontrar dentro de un estado pues óptimo, ¿no? Si aumenta hasta el 15%, ¿no? En un estado tolerable,
o de 15 a 20, tolerable, y menos, obviamente, de 15, ya en 10%, de hecho, es deficiente, ¿no? Ahora, como ya evidenciábamos también, esta frecuencia de medición, por ejemplo, a lo que hacíamos referencia en términos de salud, ¿no? Con los ejemplos ya propuestos, por ejemplo, este ejemplo concreto y puntual indica que la medición se hace de manera anual, ¿no? Sin embargo, también tenemos pues mediciones que se realizan por proyectos de manera mensual, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos de manera mensual? Aquellos procesos, ¿no? Que buscan pues mejorar la calidad de atención, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es lo que van a medir, ¿no? Aquellas pues quejas fundadas, ¿no? Con sustento. ¿Cuál va a ser la unidad de medida? El porcentaje justamente, ¿no? Y la medición va a ser de manera mensual, ¿no? Es así que van a sacar esa data. Ahora, si realmente se reduce, ¿no? Este nivel pues de quejas, si realmente se mejora la calidad de atención, ¿no? Y de hecho las quejas se reducen al 5%, estará dentro de este nivel óptimo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del nivel tolerable, ¿no? Se habla de un 8%, y deficiente si es que las quejas pues superan el 10%, ¿no? Entonces, como vemos, de hecho es bastante importante, ¿no? Establecer cuáles son aquellos objetivos, ¿no? Que de hecho van a tener una relación clara con el indicador, ¿no? Y la frecuencia de medición también, ¿no? En el caso de salud, como le digo, no podemos darnos de repente ese permiso de empezar pues a evaluar mensual cuando en realidad necesitamos saber data del día a día, ¿no? Y eso pasa porque dentro de la gestión pública, justamente en este momento, ¿no? La prioridad es justamente la parte de salud, ¿no? Bien. Tenemos acá un pequeño cuadro, justamente, por ejemplo, ¿no? Indicadores de desempeño, esto corresponde al MEF, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas, y nos habla acá justamente, ¿no? De aquellos objetivos estratégicos generales, ¿no? Acciones estratégicas institucionales, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de la acción estratégica institucional, ¿no? Aquella gestión efectiva, dice en la cuenta única del Tesoro Público, ¿no? Ya mucho hablamos del tema, pues, si aún seguimos con dinero o no en el Tesoro Público. ¿Cuál es el indicador, ¿no? Diferencial de rentabilidad de los saldos, ¿no? A la vista en el BCR respecto a los fondos administrados, ¿no? ¿Cuál va a ser el tipo de indicador que se va a utilizar? Justamente la eficacia, la unidad de medida, como ya lo habíamos visto en los ejemplos, el porcentaje, lo programado, lo ejecutado, ¿no? Y el órgano responsable, ¿no? De realizar justamente y cumplir con dichos objetivos, ¿no? Vemos acá, en este caso, objetivo estratégico general institucional también, ¿no? Y el indicador justamente son los ingresos fiscales del gobierno general respecto al PBI, por ejemplo. No hemos escuchado datos bastante relevantes, ¿no? Con respecto a que el PBI pues ha caído, de que esta pandemia pues obviamente hemos tenido que echar mano, ¿no? De las reservas, ¿no? Del país prácticamente para poder pues contrarrestar, ¿no? Este virus, ¿no? Y lo que busca justamente como objetivo es mejorar pues el nivel de la estabilidad de los ingresos públicos, ¿no? ¿Qué tipo de indicador? Eficacia. La unidad de medida se va en el porcentaje, ¿no? Lo programado, ¿no? Es un 20%, sin embargo, lo ejecutado es un 20,3%, ¿no? Bien. Acá también tenemos un objetivo estratégico que es lograr una mayor apertura económica y armonización de mercados de bienes y servicios, ¿no? El indicador es el crecimiento promedio de productividad total de los factores. Al igual, tenemos acá que está dividido, ¿no? Este objetivo lo divide pues en varios objetivos también, ¿no? Y tiene pues un indicador, ¿no? Para cada uno de ellos. Habla acá el indicador, ¿no? Que proviene, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, ¿no? Tenemos acá del ranking Doing Business, por ejemplo, ¿no? Y es que
En este ámbito donde se ha visto tan afectada la economía, pero también la salud, ya recurrimos también, ¿no?, a los objetivos que, a la información, perdón, que de hecho dan pues organismos internacionales, ¿no? En muchos casos también dependemos de ellos, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Entonces, la evaluación sobre la eficacia, sobre la producción no depende de nuestro país netamente, ¿no? Entonces, mucho de lo que queremos también medir a nivel de país, ¿no?, necesita de la información pues que se tenga fuera, ¿no?, de nuestro territorio. Tenemos acá, dice, promoción de la eficiencia y productividad del mercado interno, ¿no? El indicador, la eficiencia, a diferencia de la eficacia que estaba acá arriba, ¿no? ¿Cuál va a ser, ¿no?, la unidad de medida, ¿no? Y nos indica acá, por ejemplo, el puntaje que otorga, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, ¿no? Entonces, ya incluso acá hace pues esa especie de comparación, ¿no?, con data que viene de afuera, ¿no? Pues bien, nivel de financiamiento respecto al PBI, todos estos objetivos, estos indicadores, por ejemplo, corresponden al MEF, ¿no? Al MEF en base al plan estratégico institucional, ¿no?, proyectado incluso a las metas que se quieren lograr en el 2022, ¿no? Bien. Bien, tenemos también acá indicadores que obviamente están relacionados claramente eh, a los presupuestos públicos asignados, por ejemplo, a programas presupuestales, ¿no? Tenemos también porcentaje asignado a programas, a las entidades también, ¿no?, de gobierno, las mismas que también se les tiene que hacer pues seguimiento, ¿no? Bien. Tenemos acá también otro objetivo estratégico general institucional que nos habla pues de optimizar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público, por ejemplo, ¿no? Algo que de hecho es bastante requerido, ¿no? Que haya esa transparencia en los gastos que se realizan, sobre todo porque echan mano pues de un dinero que es de todo un país, ¿no? Porcentaje de entidades que cumplen con rendir cuentas respecto al total de entidades y empresas públicas, por ejemplo, ¿no? Bien sabíamos que de hecho, muchas entidades, pues, se les había solicitado, ¿no? Sobre todo a las municipalidades, donde se hizo, pues, transferencias importantes de dinero que transparenten esa información, ¿no? Que sinceren esa información. Pero a las finales, pues, la Contraloría, ¿no?, tuvo también que intervenir, evidenciando que muchas de estas municipalidades, pues, no trasladaban de repente al ámbito público los gastos que se habían hecho, porque de hecho habían varias cosas que no cuadraban, ¿no? Bien, tenemos acá también plan de, por ejemplo, la implementación del plan para mejorar pues la calidad de atención a la ciudadanía, ¿no? Plan anual de integridad y la lucha contra la corrupción, implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, como tenemos acá, sabemos que mucha de la información viene, por ejemplo, del Banco Mundial, ¿no? Otro tanto viene también del Foro Económico Mundial, el grupo del Banco Mundial, ¿no? Y muchas de estos indicadores justamente se hacen teniendo como referencia, ¿no?, esa data que es bastante importante. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.